Hola y bienvenidos a Estudeso. Hoy vamos a descubrir el feudalismo, y aprenderás mucho. Imagina que vives en el año 1000. El miedo a las invasiones te rodea. No hay leyes que te protejan. ¿Entregarías tu libertad a un señor poderoso por seguridad? Esta jerarquía social cambió el mundo. Empezamos ya con nuestro gran relato. Todo empezó con la ruptura del imperio de Carlomagno. Tras el Tratado de Verdún en el año 843, sus tres nietos dividieron el territorio. Esta desunión fue un auténtico desastre para la seguridad común. La autoridad central se desmoronó, y los reyes perdieron su capacidad de mando real. En ese momento de debilidad, Europa sufrió ataques por todos sus flancos. Por el norte llegaron los vikingos en sus temibles barcos rápidos. Desde el este presionaron los jinetes magiares. Por el sur, los piratas sarracenos saqueaban las costas sin piedad. En ese contexto, ¿qué opciones tenían los campesinos? Imagina el pánico de una familia que ve su aldea arder. El rey estaba a cientos de kilómetros y no enviaría ayuda. Como el monarca no podía defender a todos, los nobles locales tomaron el control. Condes y duques construyeron fortalezas y organizaron ejércitos propios para resistir. El poder se desplazó de la capital a los castillos más cercanos. Así, la protección dejó de ser un derecho para convertirse en un pacto privado. La gente ya no confiaba en un trono lejano. Ahora buscaban al guerrero más fuerte de su propia región. Este cambio fue el verdadero origen del sistema feudal. Para poner un poco de orden a este caos, surgió una idea que marcó toda la Edad Media. Según el obispo Adalberón de Laon, la sociedad debía dividirse en tres grupos cerrados. Este sistema se basaba en la voluntad de Dios, y no permitía cambiar de posición. Tu destino estaba marcado desde el día en que nacías. En la cima estaban los bellatores, los que luchan. Eran los nobles y caballeros encargados de defender a la población mediante las armas. Su vida era el combate y el honor. Luego encontrábamos a los oradores, los que rezan. El clero no solo cuidaba de las almas, sino que legitimaba todo el sistema social. ¿Quién se atrevería a cuestionar un orden supuestamente sagrado? Finalmente estaban los laboratores, los que trabajan. Este grupo incluía a la inmensa mayoría de la población, principalmente campesinos. Su función era producir alimento para sostener a los otros dos estamentos. Sin su esfuerzo, los nobles no podrían luchar ni los monjes rezar. Lo más impactante es que se consideraba una estructura totalmente natural. Si nacías campesino, morirías siendo un campesino. No existía la posibilidad de ascender socialmente como ocurre en la actualidad. Era una pirámide de privilegios donde unos pocos vivían del esfuerzo de muchos bajo una justificación espiritual. Debes tener algo muy claro: el vasallaje era un trato exclusivo entre nobles. No era una relación con los campesinos. Se trataba de un pacto de honor entre hombres libres y armados. Imagina que es como una alianza de equipo entre dos capitanes. El superior, llamado señor, protegía a su vasallo ante ataques enemigos y le defendía judicialmente. Era una alianza para ganar poder y tierras juntos. A cambio, el vasallo asumía dos responsabilidades fundamentales. La primera era el auxilium. Esto significaba que, si el señor entraba en guerra, el vasallo acudía con sus armas y caballos para luchar. La segunda tarea era el consilium. El vasallo debía aconsejar a su señor en decisiones importantes y ayudarle a impartir justicia. Gracias a esta cadena de lealtades, ¿cómo se mantenía el orden en un territorio tan grande? Un conde podía ser vasallo del rey y ser el señor de varios caballeros locales. Así se formaba una gran pirámide de poder que unía a toda la aristocracia europea. Este vínculo creaba una red de fidelidad política y personal, según el derecho medieval. Era un sistema político basado en la confianza personal y no en leyes generales. Para entender estos acuerdos, ¿cómo se cerraba un trato sin saber leer ni escribir? Sin la existencia de contratos de papel, los nobles recurrían a rituales cargados de simbolismo. La ceremonia comenzaba con el famoso homenaje. El vasallo se ponía de rodillas ante su señor. Colocaba sus manos entre las del superior en un gesto llamado immixtio manum. Esto representaba su entrega total y la protección mutua.
Era un momento de máxima tensión y respeto absoluto. Después llegaba el juramento de fidelidad. El vasallo ponía su mano sobre los evangelios o una reliquia sagrada. Juraba ser fiel y no traicionar a su señor bajo ninguna circunstancia. Al incluir a Dios en el pacto, romper la promesa significaba condenar su propia alma. Para terminar, el señor realizaba el acto de la investidura. Entregaba al vasallo un objeto simbólico que representaba el feudo concedido. Podía ser una vara, un anillo o incluso un puñado de tierra de la zona. Así, todos los testigos veían claramente quién era el nuevo dueño del territorio. Estos gestos públicos eran mucho más poderosos que cualquier firma actual. Convertían a dos hombres en aliados inseparables ante los ojos de la sociedad y del cielo. Este contrato sagrado fue el motor social real que movió toda Europa. Vamos a explorar el espacio físico donde transcurría la vida. ¿Cómo era? El feudo funcionaba como una isla económica que buscaba autoabastecerse de todo lo necesario. El corazón de este territorio era el castillo o la casa señorial. A su alrededor se extendía la reserva señorial. Eran las tierras más fértiles, y el señor las explotaba directamente para su beneficio. Todo lo cosechado allí terminaba en sus almacenes. Por otro lado, encontramos los mansos. Estas eran pequeñas parcelas que el señor entregaba a las familias campesinas. En estos campos, los trabajadores producían su propio alimento para sobrevivir. Era su única fuente de sustento, aunque debían entregar una parte de la cosecha al dueño de la tierra como pago. Este intercambio era vital para la subsistencia de la aldea. El paisaje se completaba con las tierras comunales. Los bosques y pastos eran espacios compartidos por toda la comunidad. Allí los campesinos recogían leña para calentarse o llevaban a pastar a sus animales. Sin embargo, nada era gratis. El señor cobraba tasas por usar el molino, el horno o la prensa de uva. Este sistema convertía al feudo en una unidad cerrada. Casi no existía el comercio exterior. La riqueza real estaba en el control de la tierra. Era un mundo donde cada rincón pertenecía al dueño de la tierra. Ahora que conoces el escenario del feudo, miremos a sus protagonistas reales. En la base de la pirámide no todos tenían los mismos derechos. Existían principalmente dos grupos de campesinos diferentes. Por un lado estaban los siervos de la gleba. Estos hombres y mujeres estaban vinculados legalmente a la tierra. No eran esclavos, pero tampoco eran libres. Si un señor vendía un terreno, los siervos pasaban al nuevo dueño como si fueran parte del paisaje. Por otro lado encontramos a los villanos. Eran campesinos libres que vivían en las villas. A diferencia de los siervos, ellos podían abandonar el feudo si lo deseaban. Pero, ¿realmente era una ventaja? En un mundo tan peligroso, marcharse solía significar morir de hambre o ser atacado. Por eso, preferían quedarse y pagar rentas al señor a cambio de protección. La vida de ambos era agotadora. Trabajaban de sol a sol con herramientas muy sencillas. Su esfuerzo físico era el motor que alimentaba a los nobles y al clero. Imagina cargar con todo el peso de la sociedad sobre tus hombros. Sin el sudor de estos campesinos, este sistema feudal simplemente dejaría de existir ahora. Podríamos preguntarnos, ¿cómo se enriquecía el señor si casi no circulaba el dinero? La respuesta está en el sudor de los campesinos. La carga más pesada eran las corveas. Esto consistía en trabajar varios días a la semana de forma totalmente gratuita en la reserva señorial. Era un pago directo con esfuerzo físico puro. Además, el señor tenía el monopolio absoluto de la tecnología. Si querías moler tu trigo o cocer el pan, debías usar obligatoriamente su molino o su horno. Por este servicio pagabas las llamadas banalidades. Era como un impuesto abusivo por usar la infraestructura básica de la aldea. Pero las obligaciones no terminaban ahí. La Iglesia también reclamaba su parte a través del famoso diezmo. Cada familia debía entregar obligatoriamente el 10% de su cosecha para el mantenimiento del clero. También existían las primicias, que consistían en entregar los mejores y primeros frutos de cada temporada. Como ves, sin monedas de oro, la riqueza se medía en sacos de grano y sudor. Mediante este complejo sistema de rentas en especie,
Los privilegiados acumulaban recursos sin mover un solo dedo. El campesino trabajaba para dos dueños distintos, el de la tierra y el del cielo. El feudalismo fue una solución desesperada ante la violencia constante de la época. A cambio de protección, millones de personas aceptaron vivir sin libertad propia. Europa se convirtió en un continente de granjas y castillos, donde las ciudades quedaron casi vacías durante mucho tiempo. Este sistema rígido creó una desigualdad social que duraría muchos siglos. Los privilegios de unos pocos se sostenían gracias al sudor de la gran mayoría campesina. No era un contrato justo, pero garantizó que la sociedad no se derrumbara por completo tras los ataques externos. Sin embargo, el mundo no se detuvo para siempre tras los muros del feudo. Con el tiempo, el comercio y las nuevas ciudades empezaron a crecer con fuerza renovada. El poder de los señores locales comenzó a debilitarse frente al renacer de la vibrante vida urbana. Así terminó una etapa histórica donde tu destino dependía de tu nacimiento. El feudalismo dejó un legado de castillos y caballeros, pero también de injusticias sociales profundas. Fue el paso necesario para que Europa avanzara. Espero que este viaje por el feudalismo te haya ayudado a entender mucho mejor la Edad Media. Si te ha gustado descubrir cómo vivían los señores y los campesinos, suscríbete ahora a Studeso. Tenemos muchos más vídeos de geografía e historia para que repases tus exámenes de educación secundaria de forma sencilla. Dale a la campana para no perderte ninguna lección nueva. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos pronto en nuestro próximo gran relato histórico.